al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe: Esto dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Hola, les saludo con la paz gloriosa del Señor Jesucristo. Sea muy bienvenido al séptimo episodio de esta serie, que aborda el aspecto histórico y profético de las 7 cartas del Apocalipsis. En este séptimo episodio de la serie, el plan profético de la Iglesia, en las 7 cartas del Apocalipsis, hablaremos sobre la carta a la iglesia de Filadelfia. La ciudad era conocida por la fertilidad de la tierra. Destruida en el año 17 después de Cristo por un terremoto y reconstruida a continuación por el emperador Tiberio César. Filadelfia es la ciudad que más sufrió terremotos en toda Turquía. En tiempos romanos tuvo alguna importancia, pero estuvo ligada a la jurisdicción de Sar. Hoy, la ciudad tiene el nombre de Alá-Sefir, que significa ciudad de Dios. Situada en Asia Menor, era conocida como Filadelfia. Fue fundada en 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. Los muros de la antigua ciudad rodeaban varios cerros con las ruinas de un templo y otras construcciones antiguas. Las ruinas que vemos aquí son del siglo VI, puesto que las ruinas de la ciudad de Filadelfia están aún por ser trabajadas por los arqueólogos. La cantidad de templos y festividades religiosas confería a Filadelfia un destaque especial. Quizás su prosperidad comercial se debió a estar situada en un fértil altiplano interior. Y esto constituyó una puerta abierta para la riqueza de la ciudad, al estar conectada a otras ciudades del país y al mar Egeo. Filadelfia exigió a través de los puertos de Éfeso y Esmirna. Filadelfia se convirtió en una puerta abierta para la propagación del Evangelio. Según está escrito al inicio de la carta en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, cuando dice: Yo sé tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar. Teniendo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La fe cristiana siempre ha existido en Filadelfia hasta el día de hoy. El período profético de Filadelfia representa los siglos XVIII y XIX, con el surgimiento de la expansión misionera, resultando en el gran avivamiento espiritual de la historia de la Iglesia en sus últimos tiempos. Este avivamiento es el resultado del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre la caída de la lluvia temprana que prepara la tierra para la siembra, y de la lluvia tardía, o lluvia de la tarde del día, que madura los frutos para la cosecha. La primera lluvia está relacionada proféticamente al poderoso derramamiento de la gracia del Señor sobre la iglesia allá en su inicio, en Pentecostés. Y esto capacitando a la iglesia para lanzar la semilla del Evangelio. La segunda lluvia, que está relacionada con otro poderoso derramamiento de la gracia del Señor sobre la iglesia en su final, preparándola para recoger los últimos frutos a fin de estar lista para el arrebatamiento. Algunos aspectos proféticos de Éfeso y Esmirna pueden ser comparados con Filadelfia y la Odisea. Filadelfia y la Odisea caminan paralelamente, pues en Filadelfia Jesús vendrá. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis, capítulo 3, verso 11. En la Odisea, Jesús está tocando la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3, verso 20.
La palabra Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos. El agente de este amor es el Espíritu Santo, pues Él es la prueba de Dios, la prueba que Jesús nos dio de que nos ama. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este es el período del gran avivamiento espiritual, resultante del derramamiento del Espíritu Santo, que es la manifestación del amor, semejante a la lluvia tardía. A partir de 1530, probable período histórico de Filadelfia, clamores de liberación resuenan por todo el mundo. Cuando la Biblia empieza a ser impresa y leída, sacando al mundo de la oscuridad medieval hacia la era del Renacimiento. A partir del siglo XVIII, vemos la puerta que se abre y nadie puede cerrar, conforme Apocalipsis, capítulo 3, verso 8. Y es la promesa a Filadelfia, cuando hombres movidos, oídos por el Espíritu Santo, son levantados para testimonio de un poder maravilloso, imprimiendo una nueva vida en la iglesia del Señor Jesús. Se pueden mencionar nombres significativos en esa época. Los nombres de George Whitefield, Jonathan Edwards, Moody, John Bunyan, Finney, Spurgeon, William Booth, Sterling Jones y muchos otros. Avivadores llamados chispas encendidas del poder de Dios. Los siglos XVIII y XIX presencian los esplendores de la gran reforma del siglo XVI en sus resultados, un avivamiento espiritual en todo el mundo. La iglesia, en el período profético de Sardis, había salido de la nada, de los escombros de Tiatira, y revive. Aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, letra B. Esa iglesia en Filadelfia estaba ahora lejos de la opulencia, del falso profetismo, del poder temporal, de la idolatría, de la política, de los recursos filosóficos y del intelectualismo religioso, encontrando toda la riqueza que el tesoro escondido guardaba, que es la perla de gran valor. Recordando que nuestro enfoque se está haciendo en el sentido profético. En las ruinas de Filadelfia, algunos sitios arqueológicos aún no han sido explorados, lo que permanece, por cierto, desconocido aún muchas informaciones históricas de esta ciudad. Algo similar veremos en la parábola de la perla de gran valor, pues en ella veremos el descubrimiento del conocimiento de Jesús. Asimismo, el reino de los cielos es semejante al hombre comerciante que busca buenas perlas, y encontrando una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. La predicación de muchos salvadores estaba representada en la parábola por muchas perlas, mientras que el camino de la salvación estaba fuera del alcance de muchos. El Espíritu Santo, en la figura del hombre que conoce buenas perlas, descubre la perla de gran valor, que es el Señor Jesús. En ese periodo profético de Filadelfia, el conocimiento de Jesús se dio por la acción del Espíritu Santo, como el único que revela a Jesús. A semejanza del hombre comerciante de buenas perlas, que halló la perla de gran valor. Así es el Espíritu Santo, el que da el conocimiento de Jesús. La perla es generada con sufrimiento en el interior de la ostra o del caparazón.
al luchar para expulsar allí el elemento irritante colocado en su interior. De la misma forma, en el proceso de lucha contra el pecado que entra en el corazón del hombre, Jesús es generado en su corazón como una perla de gran valor. La puerta que se abrió en Filadelfia estableció el celo misionero de la iglesia. Con la Biblia abierta, el tesoro, ahora la perla, es hallada. Una puerta abierta, según Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Esto nos habla de las llaves de la evangelización siendo usadas en todo el mundo, abriendo la puerta del cielo, que es Jesús, para que muchos entren. El bautismo con el Espíritu Santo, los dones espirituales, la evangelización, en fin, el gran momento avivacionista, el ardor evangelístico impreso por el Espíritu Santo a los creyentes. Los llevó a ser llamados evangélicos por causa de la evangelización. El esplendor del período profético de Filadelfia fue tan solo el nombre del Señor Jesús operando en la iglesia con el espíritu de profecía. Ese período quedó marcado por los grandes avivamientos espirituales en todo el mundo de los siglos XVIII y XIX. En la parábola del tesoro escondido, la palabra de Dios que contiene la doctrina es evidenciada, mientras que en la parábola de la perla de gran valor, el nombre del Señor Jesús es glorificado. Era la evidencia del gran poder o del gran fuego que cae sobre el mundo con señales y bautismo, con el Espíritu Santo, dones espirituales, maravillas y gran salvación. Ocurre ahora un nuevo cambio de valor que hace revivir en la iglesia la operación del Espíritu Santo que dominó en Éfeso y Esmirna. Esto se ve en la expresión de la parábola, vendió todo lo que tenía. Mateo capítulo 13, versículo 46, segunda parte. En la parábola del tesoro escondido, el campo podría ser entendido como el campo de los intereses materiales, principios filosóficos, autoridad de gobierno eclesiástico, poder temporal y etc. Mientras que en la parábola de la perla, los resultados alcanzan más la esfera espiritual. Las otras perlas representan a otros salvadores. En ellas, los salvadores son presentados con sus medios de salvación. Mientras que la perla de gran precio es el Señor Jesús, el único y suficiente Salvador. Fue el gran descubrimiento expuesto en los principios de la Reforma, del conocimiento de la palabra de Dios por revelación, que es el descubrimiento del tesoro. Surge Jesús como la perla de gran precio. La palabra de Dios abierta es la que generó el poder que encendió la gran lámpara, el fuego del Espíritu Santo, como señal para el mundo de que el grito de medianoche se acerca, recordando que nuestro enfoque se está haciendo en el sentido profético. Operación del Espíritu de conocimiento en la iglesia de Filadelfia. Y reposará sobre él el Espíritu de conocimiento. Isaías capítulo 11, verso 2. El conocimiento o revelación fue el énfasis de la operación del Espíritu Santo en Filadelfia. Este énfasis está en el verso 7 del capítulo 3, que dice: Esto dice el que es santo y el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. La llave de David fue usada por el Señor Jesús al cerrar la profecía en el año 70 después de Cristo. Cuando la higuera se secó y al abrir la profecía, cuando la higuera brotó en el año de 1948.
Encontramos este énfasis también en el versículo 8, que dice: He aquí, delante de ti he puesto una puerta abierta. 5 promesas del Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia. Primera promesa, versículo 9. Haré que vengan y adoren postrados a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Segunda promesa. La segunda promesa de Jesús a la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice: Como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Yo te guardaré de la hora de la prueba, o tribulación, que ha de venir sobre el mundo. Muestra que la iglesia será librada de una gran tribulación. Hoy estamos viviendo una pretribulación, llamada principio de dolores. Conforme Mateo, capítulo 24, versículo 8, el mundo está en convulsión, pero la iglesia está siendo guardada o preservada por la presencia del Espíritu Santo en este mundo que detiene la aparición del inicuo. Tercera promesa, versículo 11. He aquí, vengo pronto. Cuarta promesa, en el versículo 12. En la primera parte, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Estas 2 columnas que podemos ver aquí son lo que queda de una iglesia bizantina del siglo VI. Nos recuerdan otra promesa que el Señor hizo a los vencedores de esta iglesia de Filadelfia. Al pie de una de estas columnas encontramos estas lápidas, y en ellas están escritos nombres de personas que, sin duda, residieron en esta ciudad o formaron parte de su historia. La promesa al vencedor en la iglesia de Filadelfia incluye escribir su nombre en la columna del templo de Dios. Quinta promesa, versículo 12, segunda parte. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y también de mi nuevo nombre. Las expresiones mi Dios y mi nuevo nombre enfatizan el hecho de que la iglesia en Filadelfia no ha negado el nombre de Jesús. Conforme al versículo 8, además, esta expresión puede estar relacionada con los varios nombres que esta ciudad recibió antes de llamarse Filadelfia. Este nombre se debe al amor fraternal entre 2 hermanos, tal como relata la hermosa historia del origen del nombre. Filadelfia. La carta termina con una exhortación. El que tiene oído, oída lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, verso 13. Así concluimos este 7º episodio de la serie El plan profético de la iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis. Y le esperamos en el próximo episodio, cuando nuestra discusión será acerca de la carta a la iglesia de la Odisea. Hasta entonces, que la gloriosa paz del Señor Jesucristo esté con usted.